Egunon, ongi etorriak guztioi, hasiera emango diogu María Sklodowska Curie Action Postdoctoral Fellowship webinario honetara. Eskerrik asko hemen izateagatik. Bueno, hola a todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar ya comienzo al webinario sobre el programa María Sklodowska Curie Action Postdoctoral Fellowship. El webinario tiene 1 hora y media de duración. Os voy a pedir que las preguntas que queréis hacer a los ponentes que las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas para que así al final bueno, tengamos oportunidad de hacérselas llegar a los panelistas. Es un webinario que organizamos entre el Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea y Ikerbasque. Y sin más dilación voy a dar paso a los panelistas, os los voy a presentar para que ellos tengan la palabra. Cuando podáis, por favor, encender las cámaras, el sonido. Bueno, por una parte tenemos a Amaia Esquisabel, ella es la directora de investigación de Gobierno Vasco. También está con nosotros María Herrero, que es la National Contact Point de las María Sklodowska Curie Actions. Iker Agirrezabal es evaluador de este programa y Ada Bier es una beneficiaria de estas ayudas. También nos acompaña hoy Izaskun Ibarbia, que además de ser coorganizadora es técnica de apoyo de este programa en la UPV. Bueno, pues si os parece, os voy a pedir que os volváis a apagar la cámara, excepto tú, Amaia, y cuando tú quieras empezamos con ello. ¿Vale? Es que Perfecto, Ainhoa. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este Infoday sobre las ayudas del programa María Sklodowska Curie en la modalidad de Postdoctoral Fellows. Desde el Gobierno Vasco queremos agradecer a Ikerbasque la organización de este Infoday y la presencia tanto de María Herrero, el punto nacional de contacto, como de Izaskun Ibarbia, de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPV-EHU y de los investigadores Iker Agirrezabal y Ada Bier. Como más adelante va a explicar María, el programa María Sklodowska Curie Actions es uno de los programas históricos de la política científica de la Comisión Europea. Es un programa muy reconocido, con un gran prestigio y que tiene una dotación presupuestaria en Horizonte Europa de más de un cuarto del presupuesto del Pilar de Ciencia Excelente, es decir, unos 6.600 millones de euros. Este programa además es complementario a la política científica que estamos llevando en Euskadi, ya que consideramos que la formación, atracción, retención y repatriación de talento investigador es una de las claves para el avance de la ciencia en Euskadi. Política que materializamos a través de la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, y también a través de los diferentes programas de ayudas para personal investigador que lanzamos, bien directamente desde el Gobierno Vasco o bien a través de los contratos programas que tenemos con las universidades, con la UPV-EHU, con la Universidad de Deusto y con Mondragón Universitatea. Este Infoday, por tanto, espero que os sirva para conocer mejor este programa, para beneficiaros de la experiencia de Iker y de Ada como investigadores que han participado en el mismo y también de la experiencia de los gestores de Izaskun y de María. En definitiva, espero que os sirva para que os animéis a que os presentéis a la nueva convocatoria de Individual Fellows. Para ello tenéis la inestimable ayuda de los puntos nacionales de contacto de la Oficina Europea del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenéis también la ayuda de Ikerbasque y de las oficinas de proyectos europeos de nuestras universidades y los centros de investigación. Os deseamos, por tanto, mucho éxito y, sobre todo, eskerrik asko zure arretagatik. Muchas gracias, Amaia, por la presentación y por la bienvenida. Y María, cuando puedas, eso es. Pues perfecto. Te dejo la palabra, que puedas compartir. Gracias, sí. María. A vosotros daros las gracias por contar, como siempre, con los puntos nacionales de contacto para explicaros estas convocatorias. Como veis ahí en lo que es la primera diapositiva, soy, además de punto nacional de contacto, soy técnico de internacionalización en el CSIC, concretamente en el área de programas internacionales. Y vamos a ver un poco el índice de esta primera presentación para contaros las novedades de la convocatoria Postdoctoral Fellowships 2022 y los aspectos más generales que
debéis tener en cuenta. En primer lugar, os quiero explicar el apoyo que tenéis a nivel nacional para participar en este tipo de convocatorias. También un poco en términos generales el programa Marie Curie y algunas características que tienen en común todas estas convocatorias. Pasaremos a conocer cada una de las convocatorias que compone el programa Marie Curie en Horizonte Europa y posteriormente centraré la mayor parte de mi presentación en la convocatoria que hoy compete, que es la convocatoria Postdoctoral Fellowships 2022. Me quiero centrar en objetivos, condiciones de elegibilidad, criterios de evaluación y contribución financiera que debéis tener en cuenta cuando preparéis este tipo de solicitudes. Y finalmente os quiero incluir en esta presentación unos enlaces de interés y unos tips generales para que vuestras propuestas sean más competitivas. En cuanto a los puntos nacionales de contacto, quería presentaros a los 4 que formamos a nivel nacional la labor de asesorar a personal investigador y gestor en convocatorias Marie Curie. Como veis ahí, bueno, pues somos 4. Cristina Gómez, aparte de ser punto nacional de contacto, también es representante nacional ante el Comité de Programa de Marie Curie y trabaja en la Fundación Española de Ciencia y Tecnología junto con mi otro compañero que se llama Xavier Ecaut, también punto nacional de contacto, y trabaja, igual que Cristina, como os he dicho, en la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Llevaba temas de Euraxes, así que a lo mejor alguno de vosotros ya le conocéis. Y seguro que también conocéis a Jesús Rojo, que lleva muchos años también siendo punto nacional del contacto del programa Marie Curie, es jefe de área en la Fundación Madrid+D. Y yo misma, que como os he dicho, trabajo en el CSIC. Tenéis ahí la dirección de correo, esto es importante, la veréis también en mi última diapositiva. Es una dirección genérica a la que podéis remitir todas vuestras consultas sobre cualquier tipo de convocatoria del programa Marie Curie, smsca@cecit.es. Ya en aspectos generales de lo que es el programa Marie Curie, seguro que ya muchos de vosotros conocéis el nuevo programa marco Horizonte Europa, que es el sucesor del anterior programa marco Horizonte 2020. Horizonte Europa tiene una duración desde el 2021 hasta el año 2027 y siguiendo una filosofía parecida a lo que era el anterior programa marco Horizonte 2020, pues está compuesto de 3 pilares, que lo veis ahí. El pilar 1 es el pilar de ciencia excelente, pilar 2 oportunidades globales y competitividad europea industrial y el pilar 3 Europa innovadora. ¿Dónde están las Marie Curie? Pues en ciencia excelente, porque así es este programa. Y tiene un presupuesto, como veis ahí, para todo el programa marco de 6,6 billones de euros. Comparte el pilar de ciencia excelente Marie Curie con el programa RC, European Research Council o Consejo Europeo de Investigación, y también con el programa de infraestructuras. ¿Qué aspectos generales o qué características son comunes a cualquier convocatoria Marie Curie que debemos tener también presente cuando preparamos nuestras propuestas? Bueno, pues como veis ahí, la idea es formar a investigadores en cualquier tipo de capacidad, no solamente científica. Estamos hablando, y esto lo diré de manera recurrente durante toda la presentación, estamos hablando de una formación transversal, no solamente científica, y también esta formación va a ayudar al desarrollo de la carrera de los investigadores en cualquier etapa de su carrera. En el caso de la convocatoria de hoy, pues para aquellos investigadores postdoctorales. Importante también que diferencia el programa Marie Curie respecto a otro tipo de programas es
¿Sobre qué podemos versar nuestras propuestas? Pues esto es una ventaja. Podemos escribir nuestra propuesta sobre lo que queramos, sobre cualquier área científica. Hay 8 áreas de investigación, pero dentro de esas 8 áreas de investigación podemos versar nuestra propuesta sobre el tema que elijamos. Esto se llama enfoque bottom-up. ¿Vale? Y es una ventaja, yo siempre lo considero como una ventaja respecto a otro tipo de convocatorias en las que tenemos que estar atados, digamos, a un topic o a un tema ya predefinido en los programas de trabajo. En este caso no, podemos escribir nuestra propuesta sobre lo que queramos. Importante, en Marie Curie sin movilidad no hacemos nada, nos tenemos que mover. Y tenemos que tener en cuenta cuando escribamos nuestras propuestas que debemos reflejar esa movilidad en una triple dimensión: movilidad intersectorial, movilidad entre sector académico y no académico y movilidad entre disciplinas. ¿Qué ventajas también tiene el programa Marie Curie? Bueno, pues aquellos investigadores que vayan a ser contratados con cargo a este tipo de convocatorias, ya lo veremos también en esta presentación, van a tener unas condiciones de trabajo y de empleo y de sueldo muy atractivas. Y esto también repercute lo que es el programa Marie Curie y ser beneficiario, entidad de acogida beneficiaria de un proyecto de estas características, repercute de manera muy positiva en las entidades. De hecho, aquellas entidades que tienen ya proyectos Marie Curie son muy bien evaluadas cuando presentamos una propuesta con ellas. Importante también la colaboración con el sector no académico que os comentaba antes. Esto son empresas, pymes, muy importante reflejar esa colaboración en nuestras propuestas. Lo veremos también a lo largo de esta presentación. Un poco también en términos generales, antes ya de entrar de lleno en la convocatoria que hoy nos compete, un poco con que conozcáis también otro tipo de convocatorias que compone el programa Marie Curie. Están ya más enfocadas en red, las Doctoral Networks, que como veis ahí son programas para contratar y formar personal predoc. Las Staff Exchange, que son redes también para el intercambio de personal. Aquí no hay contratación, solamente intercambio de personal. Y luego está también el programa CoFund, que lo que hace es cofinanciar programas tanto predoctorales como postdoctorales, en línea con lo que es el programa Marie Curie, pero siempre con un alto componente de cofinanciación por parte de las entidades de acogida beneficiarias de estos proyectos. Y por último está el programa o la convocatoria MSCA and Citizens, que es las antiguas NIGHT, que van muy enfocadas a financiar eventos para llegar al público en general, como es la Noche de los Investigadores, que seguro que muchos de vosotros la conocéis. Y por último, la convocatoria que hoy nos compete, que son las Postdoctoral Fellowships, que su misión, su objetivo es financiar a investigadores postdoctorales excelentes mediante proyectos científicos. Importante, conceptos generales ya entrando de lleno en la convocatoria de hoy, en las Postdoctoral Fellowships 2022. Conceptos generales que debemos tener en cuenta cuando participamos las instituciones. Por un lado, podemos participar como beneficiarios y por otro lado, podemos participar como Associated Partners. ¿Esto qué significa o qué diferencia hay? Si participamos como Associated Partners, no firmaremos el acuerdo de subvención con la Comisión Europea, no contrataremos investigadores y por tanto no tendremos financiación directa por parte de la Comisión. Esa es la principal diferencia entre participar como beneficiario o participar como Associated Partner. Luego lo veremos más en detalle. También importante a qué sector queremos o en qué sector queremos participar o qué sector decidimos que nuestra entidad de acogida pertenezca. ¿Qué es el sector académico? Pues universidades, organismos públicos de investigación y por otro lado está el sector no académico. ¿Quién compone el sector no académico? Dice el programa de trabajo todo aquello que no esté dentro del sector académico. ¿Esto qué son? Pues empresas, pymes, fundaciones, hospitales, museos. Esto es importante a la hora de elegir
nuestra entidad de acogida beneficiaria o otras entidades que vayan a participar en nuestro proyecto como Associated Partner. Lo veremos a continuación. ¿Qué países pueden participar? Pues por un lado pueden participar los Estados miembros de la Unión Europea o Estados asociados, y también pueden participar Estados asociados a Horizonte Europa, que ahí os he puesto en esta diapositiva aquellos que están en proceso de acuerdo con Horizonte Europa, como puede ser Reino Unido, o aquellos acuerdos que ya han tenido lugar. Y por otro lado también pueden participar terceros países, que son cualquier otro país que no pertenezca a los Estados miembros de la Unión Europea o Estados asociados. ¿Y qué es un proyecto postdoctoral fellowship o qué pretende un proyecto postdoctoral, y que también hay que reflejarlo en nuestras propuestas? Pues ahí lo veis, lo que pretende es desarrollar la excelencia a través de la implementación de un proyecto científico. ¿Cómo? Pues a través de un incremento del potencial creativo e innovador de los investigadores que tengan un título de doctor. Como os decía, no estamos hablando solamente de una formación o de desarrollar un proyecto científico, sino que también estamos hablando de una formación transversal, que vaya más allá de la formación científica y que ayude al desarrollo de la carrera de los investigadores. Importante esa triple movilidad que os comentaba en la anterior diapositiva. Y también importante reflejar que gracias a este proyecto vamos a mejorar nuestras condiciones de empleo y nuestras perspectivas de carrera, tanto en el sector académico como en el sector no académico. Hay figuras específicas para ese contacto con el sector no académico que a veces reconocemos todos que es complicado, pero es importante reflejar que este tipo de proyectos permiten ese acercamiento al sector privado y que todo ello repercute en el desarrollo de la carrera de los investigadores postdoctorales que vayan a ser contratados con cargo a estos proyectos. ¿Quién presenta una solicitud? Pues lo presenta un investigador postdoctoral con una entidad de acogida beneficiaria. Ese es el mínimo. ¿Y cómo? Pues lo vamos a hacer con un proyecto excelente a nivel científico. ¿Qué fechas de apertura y cierre debemos tener en cuenta en esta convocatoria, y también otro tipo de fechas en relación con el arranque de vuestro proyecto? La convocatoria Postdoctoral Fellowships 2022 abrió, como veis ahí, el pasado 12 de mayo, cerrará el próximo 14 de septiembre y tiene un presupuesto de 257 millones de euros, dividido en función del tipo de movilidad o de modalidad que elijamos. 218 millones aproximadamente para las European y 38 millones para las Global. Luego veremos la diferencia entre una y otra modalidad. Teniendo en cuenta estas fechas de apertura y cierre, también debéis tener presente que la evaluación tendrá lugar una vez que cierre la convocatoria durante los meses de octubre a diciembre de este año. Los resultados no se van a publicar antes de febrero del año que viene, ¿vale? Del 2023. Y una vez que se han publicado los resultados, la preparación de los Grant Agreements tendrán lugar entre los meses de febrero y mayo del año que viene. ¿Cuándo podemos empezar nuestros proyectos? Pues tenemos como mucho margen. Desde que cierra la convocatoria el 14 de septiembre de 2022, tenemos 2 años por delante para empezar nuestros proyectos. Podemos empezar de manera inmediata, como veis en la diapositiva, una vez que se ha firmado el acuerdo de subvención, como muy pronto en marzo del año que viene, pero tenemos hasta septiembre del 2024 para iniciar nuestros proyectos e iniciar nuestros contratos. ¿Por qué? Porque la comisión es flexible y tiene en cuenta que podéis tener circunstancias personales y laborales que
o harán que ralenticen un poco el arranque de esos proyectos. En este enlace de la comisión os recomiendo que le echéis un vistazo a todo esto que os estoy diciendo, porque son fechas aproximadas. Salvo la fecha de apertura y cierre, que está clara, lo demás son todo fechas aproximadas que probablemente se cumplan, pero que os recomiendo que vayáis mirando en ese enlace. Ya centrándome en las modalidades, tenéis dos tipos de modalidades, las European y las Global. Las European son para investigadores de cualquier nacionalidad que se quieren mover dentro de Europa. De ahí que los proyectos tengan una duración menor que las Global, estamos hablando de proyectos de duración de 1 a 2 años, y en el caso de las Global, ya en este caso no es para investigadores de cualquier nacionalidad, estamos hablando de investigadores nacionales de los Estados miembros o Estados asociados a Horizonte Europa y también residentes de larga duración. ¿Y en qué consisten? Pues consisten en una fase de salida de 12 a 24 meses, de 1 a 2 años, en una entidad de un tercer país que participará como Associated Partner, y una fase de retorno obligatoria, esto es muy importante, obligatoria de 1 año, de 12 meses, en la entidad de acogida europea, que funcionará en este caso o participará como entidad de acogida beneficiaria. Para que veamos un poco las características a nivel general tanto de las European como las Global. Como os he dicho, las European son para investigadores de cualquier nacionalidad, aplica la regla de movilidad que veremos a continuación, los proyectos, como os he dicho, de 1 a 12 meses, de 1 a 2 años, para aquellos nacionales o residentes de larga duración que con este proyecto desean reintegrarse en Europa, el tiempo que hayan estado en un tercer país no se va a tener en cuenta, no va a computar en la edad científica, que es un requisito necesario que hay que cumplir y que veremos a continuación. Las European se pueden hacer estancias en cualquier parte del mundo. Ya veremos un poco qué implican las estancias. Y también podéis hacer un placement una vez que finaliza vuestro proyecto de 1 a 2 años, pues una vez que ha terminado esos 24 meses, podéis hacer un placement en una entidad europea del sector no académico de 6 meses y estará financiado igualmente por la comisión. En el caso de las Global, como os he dicho, es para residentes de larga duración o nacionales de los Estados miembros o Estados asociados a Horizonte Europa. La regla de movilidad que vamos a ver a continuación en el caso de las Global aplica en el tercer país. Y estamos hablando, como os he dicho antes, de proyectos de entre 24 y 36 meses de duración. Aquí las estancias, los secondments, solamente los podemos hacer durante la fase de salida, que es la fase que os he dicho de 12 a 24 meses en una entidad del tercer país. Y se puede hacer también igualmente que las European un placement al final de los proyectos de 6 meses, como os he dicho antes, en una entidad del sector no académico europea. Otra opción para poder participar en este tipo de convocatorias son las ERA Fellowships. ¿Qué son? Pues aquellos investigadores que opten por una modalidad European, Global no aplica, ¿vale? Solo European. Para aquellos investigadores de cualquier nacionalidad que opten por una European que tenga como en la fase de preparación y de envío de la propuesta postdoctoral, tenga como beneficiario una entidad de un país widening, en el caso de que la propuesta no pueda ser financiada con el presupuesto que hay destinado en el programa Marie Curie, debido a que, por ejemplo, os habéis quedado en el listado de reserva, si en esa fase de envío de la propuesta habéis puesto como país un widening, que veis ahí el listado, pues se os puede financiar con este programa vuestra postdoctoral fellowships. Ya veis ahí las regiones o los países que componen los widening, entre los que están las Islas Canarias. Y también podemos pedir una postdoctoral fellowship
con un Estado miembro o Estado asociado a Euratom, al programa Euratom. Es digamos, una modalidad que no ha tenido mucho impacto, se han presentado pocas propuestas para este tipo, pero bueno, quería que conocierais también un poco que podéis optar también a este tipo de participación. El investigador, importante cuando participamos en este tipo de proyectos o de propuestas. El investigador es importantísimo y es una novedad respecto al anterior programa marco que tenga el título de doctor o al menos haya defendido su tesis. También debe cumplir con un máximo de 8 años de experiencia postdoctoral para poder considerar al investigador elegible. Y tiene que cumplir la regla de movilidad que os comentaba, que ahora sí que os quiero explicar en qué consiste. Consiste en no haber residido ni haber llevado a cabo vuestra actividad principal, esto es trabajo, estudios, etcétera, más de 12 meses en los últimos 3 años en el país de la entidad de acogida beneficiaria. En el caso de la nacionalidad, como os he dicho, en las European, investigadores de cualquier nacionalidad, en el caso de las Global ya estamos hablando de nacionales de los Estados miembros o Estados asociados a Horizonte Europa. Todos estos requisitos los debéis cumplir a fecha de cierre de la convocatoria, que como os he dicho es el 14 de septiembre. En cuanto a la entidad debe ser, la entidad beneficiaria, debe ser una entidad legal independiente establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o Estado asociado a Horizonte Europa. Puede pertenecer tanto al sector público como al sector privado. Lo que os decía antes de la diferencia entre beneficiario y associated partner. Los beneficiarios son los que van a contratar al investigador postdoctoral, tanto en el caso de las European como en el caso de las Global. Son quienes van a firmar el acuerdo de subvención con la Comisión Europea y quien, por supuesto, va a recibir los fondos que la Comisión Europea nos conceda. El Associated Partner, bueno, pues los Associated Partner, a diferencia del beneficiario, lo que van a ofrecer son oportunidades para mejorar ese training del investigador que contratemos. Pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo para el caso de los secondments. Y para el caso de los placements, como os he dicho, tendrán que estar en un Estado miembro de la Unión Europea o Estado asociado, además de que las entidades donde hagamos los placements deben pertenecer al sector no académico. Cartas de compromiso que hay que adjuntar en la propuesta de las entidades, pues en el caso solamente de que vayamos a hacer un placement y también en el caso de que optemos por una modalidad global, pues tendrá que firmar también una carta de compromiso el representante legal de la entidad del tercer país donde hagamos la fase de salida. Condiciones de elegibilidad que deben cumplir los investigadores. Ahí tenéis algunas que ya os he ido mencionando, pero importante, como os he dicho antes, ese título de doctor o al menos haber defendido la tesis a fecha 14 de septiembre, esos 8 años máximo de experiencia postdoctoral que tienen excepciones que veremos a continuación en la siguiente diapositiva y también esa regla de movilidad que, como os he dicho, implica no haber residido ni trabajado en el país de la entidad acogida beneficiaria en el caso de las European o en el tercer país en el caso de las Global, más de 12 meses en los últimos 3 años a fecha 14 de septiembre de 2022. Un investigador, o sea, el investigador que vaya a ser contratado, solo puede presentar una propuesta por convocatoria. Las entidades de acogida sí que pueden presentar más propuestas con distintos candidatos, pero en el caso del investigador que vaya a ser contratado solo puede enviar una propuesta con una entidad de acogida beneficiaria. ¿Quién toma la decisión final de si cumplimos o no estos requisitos de elegibilidad que os estoy contando? Pues la comisión. Nosotros, puntos nacionales de contacto, oficinas de proyectos, os podemos asesorar.
sobre si cumplís o no, pero la decisión final la tienen primero las entidades de acogida que os van a contratar y en segundo lugar la comisión. ¿Qué, digamos, excepciones hay en esos 8 años de experiencia postdoctoral que debéis cumplir? Bueno, pues no computa en esos 8 años ciertos casos, ahí los veis. La baja de maternidad. Si habéis tenido una baja de maternidad, se os van descontando 18 meses por hijo. En el caso de las bajas de paternidad, el tiempo exacto que hayáis estado de baja de paternidad también os descuentan. Las enfermedades de larga duración, de más de 30 días, también no computan en esos 8 años de experiencia de investigación postdoctoral. También las interrupciones en la carrera. El tiempo que no hayáis trabajado en investigación. Y lo que os he dicho antes, también importante, aparte del servicio nacional que hayáis hecho, si ha habido alguna dedicación a esto, tampoco computa, también es importante que tengáis en cuenta que aquellos que seáis investigadores nacionales o residentes de larga duración de los Estados miembros o Estados asociados a Horizonte Europa y que deseéis reintegraros de un tercer país con este tipo de proyectos y apliquéis a la modalidad europea, el tiempo que hayáis estado en ese tercer país no va a computar en esos 8 años de experiencia postdoctoral. Todas estas excepciones que os estoy comentando deben ser documentadas, no en el momento del envío de la propuesta, no os van a pedir adjuntar nada, pero es verdad que la entidad de acogida os lo debe pedir y debe confirmar gracias a esa documentación que verdaderamente sois elegibles, y también en caso de que la comisión tenga alguna duda os lo solicitará una vez que hayáis enviado la propuesta. ¿Cómo calculamos esos 8 años de experiencia si tenemos dudas claras o evidentes que hacen que dudemos en si somos elegibles o no y si nos podemos presentar? Pues la propia comisión ha elaborado una guía para el cálculo de esa experiencia postdoctoral que os podéis descargar en ese enlace, y también un Excel, una plantilla que también os sirve para autocalcularos esa experiencia. Tenéis ahí los enlaces. También un aspecto que quiero que tengáis muy presente y que es una novedad respecto al anterior programa marco Horizonte 2020. En Horizonte Europa y a partir de 2022 se aplican unos criterios para el reenvío de propuestas. ¿Qué significa este criterio? Bueno, pues que si sacamos más de un 70% en la anterior convocatoria, no podemos reenviar nuestras propuestas. ¿Y qué son reenvíos de propuestas? Reenvíos de propuestas son lo que veis en la diapositiva, aquellas propuestas que tengan al mismo investigador postdoctoral, a la misma entidad de acogida beneficiaria y, en el caso de las Global, al mismo Associated Partner o entidad del tercer país donde fuéramos a hacer nuestra fase de salida. ¿Y cómo funcionan las propuestas para que sean competitivas? Este tipo de propuestas no pueden ser preparadas solamente por el investigador postdoctoral. Es muy importante la figura del supervisor, es muy importante la figura de las oficinas de proyectos y de vuestras entidades de acogida beneficiarias, y en el caso de que decidáis hacer un secondment o un placement, también es muy importante su participación. Que sepáis que este tipo de proyectos, si son financiados, vais a tener un 100% de dedicación a los mismos. Para casos muy excepcionales se puede pedir ejecutarlos a tiempo parcial, pero son muy excepcionales. Si os conceden estos proyectos, vuestra dedicación a los mismos durante el tiempo que duren será 100% exclusiva a ellos. Y aquí un poco la diferencia entre secondment y placement. Como veis ahí, en el caso de los secondments y de los placements, son opcionales. No hay que incluirlos en la propuesta porque sí. Hay que incluirlos porque tengan lógica, porque aporten un valor añadido a vuestras propuestas
porque tengan coherencia con los objetivos y que aporten un aumento del desarrollo de vuestra carrera profesional. ¿Qué diferencia hay entre secondment y placement? Bueno, pues secondment, la duración de los secondment, en el caso de las European es hasta 1/3 de la duración estándar de vuestros proyectos. Os pongo un ejemplo, si vuestro proyecto dura 24 meses, en el caso de una European, pues podéis hacer un secondment de hasta 8 meses. En el caso de las Global, la duración es hasta 1/3 de la fase de salida. Y los placement, como os he dicho antes, es 6 meses de duración una vez que finalicen vuestros proyectos. ¿Cuándo se puede pedir un secondment? Pues en el caso de las europeas, en cualquier momento, durante toda la ejecución de vuestro proyecto. Lo tenéis que reflejar ya en la propuesta, pero pueden tener lugar en cualquier momento, ¿vale? En el caso de las global, podéis incluso empezar vuestro secondment al comienzo de la fase de salida, hasta 3 meses de duración de esa fase de salida, y estará incluido dentro de ese 1/3 de máximo de duración que puede tener el secondment. No están permitidos en el caso de las global hacer un secondment durante la fase de retorno obligatoria, ¿vale? Los secondments siempre tienen que tener lugar en la fase de salida y podemos hacerlo incluso al comienzo de esa fase de salida hasta 3 meses de duración, ¿vale? En el caso de los placement, pues como os he dicho, al final del proyecto podemos hacerlo, no lo podemos hacer antes, tiene que ser justo cuando hemos terminado los proyectos. Los secondments los podemos prorratear, ¿vale? Es decir, que no tenemos por qué hacer los 8 meses de golpe, sino que podemos prorratear esos tiempos. Los secondments, como os he dicho, pueden tener lugar en cualquier parte del mundo y los placement, sin embargo, también, como ya os he mencionado, deben tener lugar en un Estado miembro de la Unión Europea o Estado asociado a Horizonte Europa. En el caso de los secondments, aparte de hacerlos en cualquier parte del mundo, los podemos hacer en cualquier sector académico o no académico, pero en el caso de los placement sí o sí tiene que ser en el sector no académico para ese acercamiento al sector privado. En la parte A, los secondments no hay que incluirlos como associated partner cuando demos de alta nuestras propuestas. Simplemente tenemos que ticar en los formularios administrativos que vamos a hacer un secondment, la duración del mismo en la sección 5 de esos formularios administrativos y ya está. En el caso de los placement, sí que tenemos que incluirlos como associated partner cuando demos de alta nuestra propuesta. Hay que describirlos en ambos casos, tanto los secondment como los placement, en la parte B1 de nuestras propuestas, que se vea ese valor añadido, ese impacto en vuestras propuestas gracias a los mismos. Y en el caso de los placement sí que es necesario incluir una carta de compromiso por parte de la entidad no académica europea donde vayamos a hacer nuestro secondment. Y ya vamos a ver un poco aspectos financieros. Por un lado, deciros que las Marie Curie, en cualquiera de sus convocatorias y por supuesto en las postdoctoral, estamos hablando de costes unitarios. Y estamos hablando de un 100% de financiación europea. Por un lado, como veis ahí, tenéis las categorías de costes para los investigadores que vayan a ser contratados y por otro lado hay unas categorías de costes institucionales. El living allowance, que es el sueldo, se aplica un factor de corrección según el país de procedencia de la entidad de acogida beneficiaria y en el caso de las global, durante el tiempo que estemos en el tercer país, se aplicará ese factor de corrección del tercer país. También ahí tenéis un complemento de movilidad y un complemento de familia, si aplica, y puede aplicar en cualquier momento de nuestra ejecución del proyecto, es decir, si antes era fecha de cierre la convocatoria, pero ahora en Horizonte Europa aplica el complemento de familia en cualquier momento. Esto quiere decir que si cuando enviéis vuestra propuesta estáis solteros, pero luego en el mes 2 de vuestro proyecto os casáis,
o tenéis un hijo o sois pareja de hecho, pues tendréis derecho a un complemento de familia haciendo una enmienda a partir de ese mes 2 del proyecto. También hay unos complementos para casos de bajas de larga duración y para casos de discapacidad. Y por otro lado están los costes institucionales, que principalmente la categoría de Research, Training and Networking Contribution es para vuestra formación, para la formación de los investigadores que vayan a ser contratados. No solamente formación, asistencia a conferencias y eventos, sino también costes de investigación que necesitéis e incluso cubriros los gastos de los secondments, ¿vale? Y por otro lado, hay una categoría de costes de gestión y costes indirectos que ya son más para la institución. Os he puesto un ejemplo de una European, de una duración de 2 años, para que os hagáis una idea de más o menos cuánto ganaríais y cuál sería el montante total del proyecto. En este ejemplo hemos incluido el complemento de familia y como veis ahí se aplica el factor de corrección español, porque en este ejemplo está pedido con una entidad de acogida española, se aplica el factor de corrección en el Living Allowance y por supuesto tened en cuenta que como cualquier persona contratada tendréis vuestras retenciones de seguridad social, cuota patronal, IRPF, etc. ¿Vale? Ya terminando, simplemente criterios de evaluación, quería que los tuvierais en cuenta. Hay 3 criterios cuando escribís vuestras propuestas, por un lado la excelencia, por otro lado el impacto y por otro lado la calidad y la eficiencia de la implementación. Es muy importante esas oficinas de proyectos, esos supervisores, esas host institutions en los apartados de impacto e implementación, necesitáis su ayuda y os tienen que ayudar en esa redacción. Y en la ciencia, pues obviamente entraremos menos los gestores, pero también, bueno, para tener una dimensión global de la propuesta, pues las solemos leer. Los puntos nacionales de contacto no revisamos este tipo de convocatorias debido a la alta demanda, pero las oficinas de proyectos sí que os van a echar una mano en este tipo de redacciones concretas de los apartados en los que hablamos principalmente de la entidad o en el caso de impacto, políticas europeas e internacionales que debéis tener en cuenta. En cuanto a la evaluación, también quería que tuvierais en cuenta un poco números. Estamos recibiendo del orden de 9.000 a 10.000 propuestas por convocatoria a nivel europeo. España podemos decir que somos los que más propuestas enviamos y los que más proyectos nos financian. Estamos en la convocatoria 2021 en primer lugar en cuanto a tasa de éxito y en cuanto a financiación de proyectos. Esta es la realidad, las tasas de éxito están en torno a un 14% en este tipo de convocatorias. Hay más de 4.500 evaluadores que revisan este tipo de propuestas, que primero las evalúan de manera individual y luego se ponen de acuerdo o consensúan. Hay, como os decía, 8 paneles científicos, aunque vuestra propuesta podréis versarla en la temática que queráis, pero tenéis 8 paneles científicos y en función de las palabras clave será ese panel científico u otro. Y también quería que tuvierais en cuenta tiempos, desde que cierra la convocatoria hasta que, digamos, el proyecto es financiado, pues hay como 8 meses, ¿vale? Digamos que hay 5 meses desde que cierra la convocatoria para publicar los resultados, lo que os decía de febrero del año que viene, y luego hay 3 meses para preparar esos acuerdos de subvención con la Comisión Europea. Como os he dicho también, los resultados para la convocatoria de 2022 no estarán disponibles hasta febrero del año que viene. Importante también, novedades dentro de Horizonte Europa, que tenéis que incluir sí o sí también cuando digamos, escribáis vuestras propuestas. Yo os decía que la figura del supervisor es importante y la Comisión Europea ha elaborado unas guías para la supervisión que os recomiendo
que echéis un vistazo y a las que hagáis referencia en vuestras propuestas. E igualmente el Código Verde de Marie Curie, en línea con el Green Charter, con la política europea de Green Charter, bueno, pues para minimizar el impacto medioambiental. ¿Cómo reflejar esto en las propuestas? Pues hay maneras. Yo recomiendo que os echéis un vistazo a estos dos documentos que están publicados por la Comisión y que intentéis reflejarlos en vuestras propuestas. General tips para escribir vuestras propuestas. Bueno, pues como os he dicho, tenemos que ir un poco más allá. Al final, este tipo de propuestas no son propuestas meramente científicas, son propuestas también muy destinadas a vuestra formación transversal, gestión de proyectos, gestión de IPR, gestión de temas de género, etc. No debéis ser demasiado ambiciosos ni tan realistas, pero también yendo un poco más allá de lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Tenéis que ser claros y precisos porque las propuestas tienen un número de páginas limitado que hay que cumplir y un template que hay que seguir. Y, por supuesto, lo que os he dicho, investigador, supervisor, oficinas de proyectos son clave, sois un equipo y tenéis que trabajar así en vuestras propuestas. En cuanto al currículum, que muchas veces os preocupa, no tiene que ser perfecto, tiene que ser un currículum acorde a vuestra edad científica, pero el training que hayáis tenido durante estos años de vuestra experiencia investigadora, pues seguro que suple alguna de esas debilidades. Y, por supuesto, la empleabilidad una vez que finalicen estos proyectos es clave. Quiere decir que gracias a este proyecto vais a poder conseguir trabajos de mayor duración e incluso de mejor calidad, gracias a estas propuestas y estos proyectos una vez que os lo financian. Y bueno, lo que os he dicho es un trabajo colaborativo, tened en cuenta a las oficinas de proyectos, a las oficinas de transferencia, a los departamentos de recursos humanos, que otros colegas os revisen vuestras propuestas, los puntos nacionales de contacto, familiarizaros con el Funding and Tenders Portal, podéis submitir tantas propuestas como queráis, no esperéis hasta el último momento, pero podéis enviar una propuesta y reescribirla y volverla a enviar hasta la fecha de cierre de la convocatoria. Aunque cada criterio de evaluación tiene un peso, hay que ir al 100%. Excelencia tiene un 50%, impacto un 30% y implementación un 20%, pero hay que ir al 100% en cada uno de los apartados. Seguid al pie de la letra el template y una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando escribís vuestras propuestas, incluid alguna figura, algún esquema, algo que refleje y que ayude a esa lectura, refleje vuestro proyecto y ayude a esa lectura al evaluador. Aquí tenéis el enlace de la convocatoria, que es donde tendréis que dar de alta vuestra propuesta y desde el aplicativo donde deberéis enviarla. Aquí tenéis muchos links de interés. Os he sombreado en azul los que considero más novedosos e importantes. Hay un proyecto financiado por la Comisión de la Red de Puntos Nacionales de Marie Curie, donde vamos a incluir información de apoyo. Hay una plataforma matchmaking gracias a este proyecto donde podéis intercambiar experiencias, investigadores, supervisores y entidades e incluso buscar perfiles que se ajusten a vuestras entidades de acogida o a la inversa, investigadores que quieran buscar entidades de acogida, pues bueno, podéis colgar ahí vuestras expresiones de interés y daros de alta. Las guías de supervisión y el Green Charter que os he dicho antes. Y esta plataforma que os he comentado va a estar vigente de momento para las convocatorias 2022 y concretamente en las postdoctoral, pues eso, la idea es que las entidades de acogida publiquen sus expresiones de interés, que los investigadores postdoctorales que estén interesados lo vean y contacten con vosotros, podéis tener reuniones bilaterales, también podéis identificar al colgar esas entidades sus expresiones de interés, pues entidades del sector no académico que a veces son más difíciles de localizar para hacer esos placements o para hacer, por ejemplo, los secondments. Bueno, pues ahí tenéis esa herramienta
Y por último también un enlace de la página web de Horizonte Europa, donde tenéis todas las sesiones informativas y la documentación de apoyo que los puntos nacionales de contacto ponemos a vuestra disposición. Ya han tenido lugar dos seminarios nacionales, uno también sobre aspectos generales y novedades de la convocatoria, otro más destinado a cómo redactar, o sea, cómo preparar la parte administrativa, la parte A, y también el presupuesto. Tendremos un próximo seminario el 20 de junio sobre evaluación y aspectos prácticos para preparar vuestras propuestas, y un café con los NCPs para personal, gestor y supervisor de este tipo de proyectos. Os recomiendo que le echéis un vistazo a esta página web de Horizonte Europa, porque ahí está todo grabado. O sea, si no podéis acudir o no podéis asistir en directo, tendréis las grabaciones y las presentaciones. Y por mi parte, nada más. Ahí tenéis nuestra dirección de correo de nuevo, mi cuenta de Twitter. Espero que os haya sido de interés y bueno, pues luego intentaremos responder las consultas que os haya surgido con esta presentación. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Ha sido súper interesante, perdón, muy completa. Aprovecho este momento para recordar que sí que, o sea, nos han hecho varias preguntas sobre si va a estar disponible la presentación y bueno, es confirmarlo, que María muy gentilmente nos la cede y que la vamos a difundir tanto a través de nuestras redes sociales como a través de la web de Ikerbas. Pues nada, lo he dicho, muchas gracias, María. Y si te parece, vamos a dar paso ahora a Ada Bier. Ada es investigadora en la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Gracias por estar aquí, Ada. Y Ada es una beneficiaria de estas ayudas, entonces, bueno, queríamos que nos contara cuál había sido su experiencia, que con los números que nos ha dado María, pues nos ha dado un poco de miedo, pero a ver, Ada, ¿qué nos puedes contar tú? Te dejo la palabra, Ada, gracias. Muchas gracias, Ainhoa, y eguerdion guztioi, mila esker gonbidapenagatik, y muchas gracias por la invitación a Ikerbas y a la Oficina Proyectos Europeos de la EHU. Es un honor para mí estar aquí hoy. Y muchas gracias también por organizar este webinar. Estoy segura de que todas las informaciones que ha dado María y que se darán después serán útiles para quien nos está escuchando. Espero yo también hacer una contribución útil. Sí, yo soy Ada Bier y estoy trabajando en un proyecto individual Marisco Dosca Curie que se llama Furleus, con una beca European Fellowship de 2 años en la EHU sobre las actitudes lingüísticas y la motivación del profesorado en contextos educativos multilingües. Y bueno, como habréis entendido, mi origen no es Euskadi ni España, evidentemente, y espero hacerme entender bien y si hago errores me disculparéis. Yo soy friulana, o sea, del Friuli Venecia Julia, que es una región de Italia, pero ahora vivo aquí en el País Vasco. Y lo que me gustaría compartir con vosotras y vosotros es un poco de mi experiencia con respecto a participar en la convocatoria Marisco Dosca Curie e intentar dar algunos consejos, me he apuntado 5, que espero puedan ser útiles y que sobre todo os animen a participar en la convocatoria, porque merece la pena, es una beca muy prestigiosa. Pero ya esto lo sabéis o no estaríais aquí. Bueno, para empezar, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué hace una friulana en el País Vasco, en la EHU? Y hay 2 razones principales. Y la primera tiene que ver con las reglas de participación en la convocatoria, como nos ha contado María antes. De hecho, para participar yo tuve que elegir un destino que no fuese el país donde había vivido y trabajado durante los últimos 3 años. Así que no pude quedarme en Italia, por supuesto. Y esto, si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo, porque si uno de los objetivos principales de la Marisco Dosca Curie es que el conocimiento circule en toda Europa, se entiende bien que los investigadores y las investigadoras tengan que salir de su país y aprovechar para aprender de diferentes contextos y también aportar a diferentes contextos. Entonces, si queréis participar en la convocatoria para una European Fellowship,
que sepáis que tenéis que elegir un destino que no sea España. Claro, si habéis vivido aquí en los últimos 3 años. Y la segunda razón por qué estoy aquí tiene que ver con el proyecto. Y como la idea que tenía para la investigación se centraba sobre actitudes y motivación del profesorado en contextos educativos multilingües donde se encuentran lenguas minorizadas, pues el País Vasco era el destino perfecto. Y además, y con respecto a estos temas, conocía bien el trabajo de mi actual supervisor, que es David Lasaga-Baster, que es catedrático de Lingüística Aplicada en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana aquí en la HU en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, yo estaba segura de que él podía supervisarme muy bien. Así que cuando David me dijo que sí, que estaba interesado en supervisarme, bueno, eso fue un paso fundamental hacia el éxito de la propuesta. Aquí entonces va mi primer consejo. Elegid muy bien vuestro supervisor o supervisora y contactad con él con tiempo. No esperéis hasta el último minuto y sobre todo no deis por descontado de que el profesor esté disponible, porque igual tiene demasiado trabajo o porque, por qué no lee el correo enseguida o quizás no le interesa la idea para el proyecto. En fin, para 1000 razones posibles. Yo estoy consciente de que tuve muchísima suerte con mi supervisor, que me contestó que sí enseguida, pero no penséis que siempre sea así. Yo, por ejemplo, conozco a personas que se han vuelto locas con la búsqueda del supervisor. Y claro, la elección del supervisor es muy, muy importante porque el proyecto tiene que escribirse en colaboración con él o con ella. Su contribución es clave. Además, por supuesto, el supervisor no es una mónada, no es una isla ahí por su cuenta. El supervisor es parte de una institución, es parte de una universidad y quizás de un grupo con una trayectoria específica en la investigación. Por ejemplo, en mi caso, mi supervisor es parte del grupo de investigación que se llama LASLab, Language and Speech Laboratory, en el que yo también estoy ahora. Así que, bueno, el supervisor, con su experiencia y su trabajo, es una figura fundamental, pero al mismo tiempo la universidad también, o sea, la host institution y el grupo de investigación son importantísimas. Y todos los actores juegan un papel clave en el éxito de la propuesta, porque aportan más conexiones y más riqueza. Segundo consejo, pegado a lo que acabo de decir, después de elegir el supervisor, enseguida contactad con la Oficina Proyectos Europeos de su universidad. Yo, por ejemplo, me puse en contacto con Izaskun, que hablará después, y su ayuda ha sido decisiva desde el día 1 de la preparación de la propuesta. Decisiva porque aunque no sean expertos en los temas específicos tratados en los proyectos, los de la Oficina Proyectos Europeos saben muchísimo sobre cómo se tiene que escribir la propuesta. ¿Qué poner en esta sección? ¿Cuánto larga o cuánto detallada tiene que ser esta otra? Y así que, primer paso, elección del supervisor y enseguida Oficina Proyectos Europeos. Tercer consejo, redactad la propuesta con tiempo. Porque aunque sean 10 hojas en todo, creedme, escribir una propuesta buena, que se entienda y que explique todo el necesario no es para nada fácil. Y lo que hice yo fue que el primer mes, más o menos, preparé un borrador bastante detallado, centrándome sobre todo en la idea para el proyecto de investigación, o sea, la parte de excellence, que es la que lleva más peso en la evaluación, o sea, el 50%. Después, a partir de esa, redacté las otras 2 partes, o sea, impact
formación, diseminación, comunicación, que lleva el 30%, y implementation, o sea, cómo se va a desarrollar en concreto el todo, que lleva el 20%. Y intenté hacer todo esto como se hace un puzzle, de manera de que todo encajara bien con todo, todas las piezas en su sitio. Y claro, la propuesta tiene que ser atractiva para la comunidad científica europea e internacional y como decía antes, tiene que encajar bien con el bagaje de todos los que están en ella. O sea, el Research Fellow, el Supervisor, el grupo de investigación, la Host Institutions, las otras instituciones involucradas. Todos los actores tienen que encajar. Mi consejo entonces es de redactar la propuesta con tiempo, y yo os aconsejaría al menos 3 meses como mínimo, e ir puliéndola paso a paso, poliqui, para que quede precisa, agradable a la vista también y que destaque. O sea, los evaluadores que la leen tienen que entender desde la hoja 1 que es una propuesta potente. Cuarto consejo sobre cómo escribir una propuesta contundente y clara. Hay que demostrar que tenemos ideas totalmente despejadas sobre lo que queremos hacer y que no hay lugar para la ambigüedad. Y para hacer esto, yo le conté mi proyecto a mi abuela, y cuando entendí que lo había entendido, más o menos, fue un bingo. O sea, esto era la señal que yo, primera, tenía las ideas claras en mi cabeza y que era capaz de explicárselas sin enrollarme demasiado a alguien que no fuera ni un investigador ni un experto en mis temas. Pero cuidado aquí, lo que quiero decir no es que tenemos que banalizar las cosas. Lo que quiero decir es que la idea del proyecto tiene que ser tan clara y explicada de manera tan precisa, ordenada y concreta, o sea, con pocos detalles pero concretos, que aunque el evaluador que la lee no sea un experto en los temas tratados, la puede entender bien enseguida. Y quinto y último consejo: no os rindáis si no sale bien a la primera. Como habréis entendido, la convocatoria Marisco 2K Curie es súper competitiva y puede pasar que no tengáis éxito la primera vez que la intentáis. Por ejemplo, en el sector en el que participé yo en 2020, o sea, Social Sciences and Humanities, el benchmark para obtener la financiación era, si no me equivoco, 92,3 o 4 sobre 100. Altísimo. Así que no tengáis miedo si no la conseguís enseguida, sino intentadla otra vez, porque merece la pena. Y además, en cualquier caso, sea que la propuesta tenga éxito, sea que no, los que participan siempre reciben un informe de evaluación muy, muy preciso y detallado. Y sobre todo, en el caso de no obtener la financiación, este informe de evaluación es muy útil para modificar y mejorar la propuesta para el año siguiente. En fin, yo espero que os animéis y participéis en la convocatoria Marie Curie. ¿Por qué? Bueno, porque, como también decía María antes, la Marie Curie no es solo un proyecto de investigación, sino también un plan de formación y desarrollo profesional y personal. Y después de terminar el doctorado, una beca Marie Curie puede ayudar de forma importante a completar conocimientos, competencias y habilidades.
Y lo bueno es que este plan de formación y desarrollo profesional se lo escribís vosotras y vosotros. Y para los que trabajamos en la investigación, la Marie Curie es un sueño, de verdad. Y merece la pena invertir tiempo en la preparación de la propuesta porque se trata de describir un sueño, vuestro sueño. O sea, lo que os gustaría más hacer para ampliar y empujar vuestra carrera investigadora y profesional. Mi supervisor me ha enseñado una expresión en castellano en la que siempre pienso en los momentos de reto. Y va así: quien la sigue, la consigue. Pues entonces esto es lo que quiero compartir con vosotros y vosotras. Os deseo muchísima suerte. Zorte on eta eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Ada. Está muy bien esa idea, ¿no? Del que la sigue, la consigue. Y desde aquí, pues animar a toda esa gente, ¿no? Que está en ello, que tú eres un muy buen ejemplo de que se puede conseguir. Sí, se puede. Muy interesante, Ada. Bueno, a continuación le vamos a dar paso a Iker Agirrezábal. Kaixo, Iker, Optika zaude? Sí, vale. Iker, UPV-EHUko ikertzailea da, y además de ser investigador de la UPV, es evaluador de este programa. Así que, Iker, cuando quieras tienes la palabra. muy bien, muchas gracias a Ainhoa por la invitación para participar en este webinar, también a Izaskun de parte de la Universidad del País Vasco. Y bueno, yo os explicaré un poco mi experiencia como evaluador, en este caso que llevo ya 4 años evaluando este tipo de propuestas. He evaluado en áreas relacionadas con la ingeniería, la química y medio ambiente. Normalmente cada evaluador solemos recibir unas 6 u 8 propuestas, más o menos, depende muchas veces de la afinidad que encuentren pues, los officers a la hora de repartirnos las propuestas. Nos exigen casi siempre que los ordenemos alfabéticamente, de manera que los primeros que se empiezan a evaluar normalmente son los primeros en el alfabeto. La evaluación se suele hacer por separado. En este caso, cada evaluador pues, tiene un periodo normalmente de 1 semana para las 3 primeras y así sucesivamente hasta 3 semanas, donde evaluamos por separado. Cada uno tiene sus comentarios puestos en cada apartado y luego se abre un periodo de consenso en el que ya se tiene discusión. En este caso es una discusión online donde cada evaluador pues pone sus argumentos para decir si un punto puede ser un punto fuerte o una debilidad. Y hay veces en los que se tienen muchas contradicciones en el que un evaluador ve pues, parte de la propuesta que puede ser una debilidad y otros pues, no lo ven así. Entonces, la conclusión que se tiene que sacar de este periodo de consenso tiene que ser una única y por lo tanto, pues ahí es donde empieza pues, un poco la discusión entre los evaluadores para llegar a un informe común. En el caso de las propuestas de resubmission, normalmente no se suele tener acceso a la propuesta anterior. Es decir, nosotros no sabemos si esta propuesta ha sido evaluada en años anteriores, a no ser que se nos informe directamente a través de los vice chairs de los officers. Y por lo tanto, en este caso, mi recomendación a la hora de hacer una resubmission es que corrijáis los errores, pero que también sigáis mejorando, porque si se cambia el tipo de evaluador, los evaluadores en este caso, pues puede que tengan otra perspectiva que los evaluadores anteriores no lo han tenido y puede que al final, pues, ciertos aspectos que antes se consideraban fuertes, pues igual ahora no lo sean. Entonces, mi consejo en ese sentido es que sigáis mejorando y que no se corrijan solo los errores que recibís en la primera evaluación. En cuanto a los expertos, hay veces que nos encontramos que el experto, incluso yo he tenido casos en los que propuestas en las que no soy experto. Sé más o menos de qué o por dónde puede ir el proyecto o qué aspectos pueden ser importantes, pero muchas veces nos encontramos que son temas que son ajenas. Entonces, en este caso, mi recomendación es que adecuéis la propuesta a todo ese perfil de evaluadores que os podéis encontrar. Pueden ser evaluadores muy, muy concretos en el que se sabe
de manera muy cercana, en este caso, el tema que se aborda, pero muchas veces pues tenéis que adecuar también para que sea un poco más comprensible para un experto, no solo para, como ha puesto el ejemplo Ada de su abuela, pero sino también para otro tipo de expertos, ¿no? Un aspecto muy importante que yo creo que hay que abordar, bueno, y sobre todo que muchas veces se peca es que no se pide o que no se pone todo lo que se pide en todas las secciones y sobre todo que no está de manera muy accesible o fácil de encontrar. Muchas veces nos encontramos sorpresas en el que un evaluador pone una debilidad y luego otro evaluador se da cuenta que al final esa evidencia está descrita en un apartado, pero está descrita de una manera muy no fácil de encontrar dentro de un párrafo en una frase y hay veces que nos llevamos sorpresas y a veces pues lleva un poco a la confusión. Entonces, mi recomendación es que estructuréis muy bien la propuesta para que la información esté muy accesible y muy fácil y visual de encontrar. Normalmente la mayoría de las propuestas fallan porque tienen debilidades y las debilidades suelen ser lo más común es, la frase más común es not sufficiently well detailed o well described. Es decir, que no hemos dado suficientes detalles, descripción sobre lo que se está pidiendo en cada sección. Por lo tanto, algo que tenéis que tener en cuenta es muchas veces que el evaluador va mirando sección a sección y básicamente va mirando que todo lo que se pide se está describiendo. Entonces, las ideas ganadoras no siempre son las que tienen la idea más innovadora, más rompedora, sino son muchas veces las más completas, es decir, las propuestas que tocan todos los puntos y que al final pues cumplen con todos los requisitos. ¿Vale? Entonces, en este caso, algo muy importante a la hora de distribuir un poco la propuesta es que le deis la importancia que tiene a cada sección. Hay muchas propuestas que se centran mucho en Excellence y se llevan igual 7 páginas de 10 en la parte de Excellence. Y por lo tanto les quedan 3 páginas para escribir la parte de impacto e implementación y en este caso es prácticamente inviable. Por lo tanto, haceros un esquema mental un poco de cómo queréis distribuir la propuesta y sobre todo darle la importancia que tiene a cada sección porque al final pues cada sección tiene su porcentaje, en este caso el Excellence es más, pero el resto de impacto e implementación pues también tiene su valor. ¿Cómo procedemos normalmente, o al menos así es como lo hago yo, a la hora de evaluar? Lo primero que se suele hacer es echar un vistazo rápido y en este caso, tal y como se ha mencionado anteriormente, la primera página es clave. Es decir, en la primera página ya es donde ya nos tenéis que básicamente atraer y que la idea que se está proponiendo sea atractiva y que nos capte la atención. Y que básicamente a la hora de captar pues nos lleve a leer la segunda, la tercera, la cuarta página. ¿Vale? Entonces, esta primera página tiene que tener una descripción del proyecto ya definida, los objetivos ya deberían estar descritos de manera que ya sabemos hasta dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar. En la parte de Excellence, recordar que esto es una convocatoria de training y hay muchas veces que las propuestas se centran en la parte investigadora, en tratar de buscar la idea más rompedora y muchas veces se olvidan que el objetivo principal de la convocatoria es el training. Por lo tanto, a la hora de redactar esa primera parte del Excellence donde se describe la parte de investigación, la metodología a seguir, recordar que eso se tiene que hilar muy bien al training y que al final cada uno tiene que tener su espacio y su importancia para adecuar a los objetivos de estas convocatorias. Las tablas para la parte de training normalmente suelen ayudar bastante porque se ve muchas veces pues, el training que ya se tiene, que se quiere recibir, quién lo va a impartir, ese tipo de información que al final nos da la impresión que al final pues, se tiene una idea de training muy definida. Lo que es la metodología del Excellence también tiene que ser algo creíble y muchas veces nos encontramos que las propuestas son demasiado ambiciosas y nos damos cuenta que al final pues, proyectos o propuestas que tratan de tocar diferentes disciplinas que básicamente no son viables para realizar en 2 o 3 años. Por lo tanto, hay veces que igual os encontraréis que pues, poner muchas ideas por vuestra inexperiencia no
no tenéis la capacidad de valorar si algo puede ser creíble o no. Entonces, en este sentido, la interacción con el supervisor pues puede ser muy, muy importante. A la hora de proponer secondments, muchas veces yo me he encontrado que se propone un secondment por proponer, es decir, porque a veces parece que queda bien. Entonces, cuidado con eso, porque hay veces que el secondment tiene que estar muy bien justificado y decir que es algo necesario para acometer o para llevar a cabo los objetivos del proyecto. Entonces, si se describe, tiene que ser algo muy bien justificado. Y sobre todo, si incluís unas tareas de secondment, es importante que deis detalles sobre ese periodo. Por mucho que sean 2 o 3 meses, es un periodo importante en este caso para el proyecto y por lo tanto se tienen que dar detalles sobre las tareas, el centro a donde se quiere acudir y sobre todo, y muchas veces es algo en el que fallan muchos investigadores, en describir al supervisor del secondment, que es algo muy importante también. Algo relevante creo que también, y a veces pues es algo que igual se peca, es en introducir figuras. Y muchas veces las figuras que introducimos suelen ser figuras, copias, pegas de otras referencias, de artículos propios y por lo tanto yo aquí sí que os recomiendo que os curréis un poco vuestras figuras de manera que se adecúen al proyecto. Una imagen vale muchas veces más que 1000 palabras, pero hay veces que también puede llevar a la confusión porque se tiene muy poco tiempo para evaluar o valorar una imagen y por lo tanto tiene que ser una imagen muy, muy concreta y que nos dé la información clave en muy poco tiempo, ¿vale? En cuanto a los career perspectives, hay muchas veces que vemos que, pues, básicamente por inexperiencia, porque muchas veces pues, se lleva poco tiempo investigando, pues que a veces no sabemos qué pasos podemos dar en el futuro o no sabemos qué tipos de direcciones podemos tomar hacia la industria, hacia la academia y por lo tanto aquí tener ejemplos que os puedan proveer los supervisores pues pueden venir bien, de manera que podáis dar ejemplos concretos de diferentes convocatorias en las que podáis acudir en el futuro, de manera que deis un poco la impresión que se tiene una visión a largo plazo y que esa visión ya está definida y que lo tenéis algo claro, ¿no? Lo mismo ocurre un poco con la parte de impacto. En la parte de impacto hay muchas evaluaciones que no le dan la suficiente importancia a la parte de Scientific, Economic and Societal Aspects del proyecto. Y por mucho que las propuestas se centran en el training, este tipo de aspectos a veces se olvidan y por lo tanto, aunque no tengan esa relevancia en este tipo de convocatorias, yo creo que todo aquello que creéis que puede tener una relevancia científica, económica, en la sociedad para este proyecto, pues es algo que es importante mencionar, ¿vale? En cuanto a la implementación, aquí sí que el lenguaje muchas veces suele ser un copia-pega de la parte del Excellence y no debería ser así. Básicamente el Excellence debería describir más bien la idea y el concepto y muchas veces sin dar mucho detalle técnico de esa parte y muchas veces nos encontramos que son copias-pegas de la Excellence y hay veces que el Excellence peca demasiado de técnico y la implementation pues peca demasiado de no técnico, ¿no? Entonces, en este caso, tratar de describir las tareas de manera un poco más técnica, de manera que podamos entender lo que se pretende hacer en el proyecto y sobre todo dar detalles, porque hay muchas veces que no se dan suficientes detalles y nos quedamos un poco cojos a la hora de entender lo que se pretende hacer en cada tarea. Entonces, siempre que tengáis espacio y esté bien ordenado, pues tratar de organizar un poco eso para que quede claro. Y lo último en cuanto a implementation es en la parte de riesgos. Y hay muchas veces que la parte de riesgos es difícil de identificar porque hay veces que no se controla muy bien el tema y hay veces que para identificar riesgos pues hay que tener mucha más experiencia en el área o en áreas adyacentes. Entonces, en este caso, tratar de hablar con vuestros supervisores de manera que os puedan identificar ciertos riesgos en el proyecto, de manera que dé la impresión que conocéis el tema y que sabéis básicamente dónde puede fallar el proyecto. Y de esta manera, pues al final cerraríais un poco pues un proyecto donde queréis aprender, pero también sabéis un poco los riesgos que os podéis encontrar. Entonces, eso era más o menos lo que os quería transmitir. Básicamente, yo por quedarme también con un mensaje,
es que organicéis bien la propuesta de manera que esa primera visión que tiene el evaluador a la hora de coger la propuesta, pues les capte la atención, ¿vale? Y que sobre todo esté muy bien organizado. Si está bien organizado, pues ya es un plus a la hora de empezar a evaluar. Estupendo, Iker. Eskerrik asko, muchas gracias. Muy interesante. Otra perspectiva, ¿no? La del evaluador, que me imagino que la gente que nos está escuchando le interesará mucho también conocer, ¿no? Con qué os encontráis. Bueno, ahora para finalizar y ya pues como el último punto de vista, le vamos a invitar a Izaskun Ibarbia, que es técnica en la Oficina de Proyectos Europeos de la UPV, que yo creo que te han hecho más de una mención. Entonces, bueno, pues es tu momento, Izaskun. Gracias, Ainhoa, y gracias a todos los que asistís a este InfoDay. Y simplemente quiero hacer algunos recordatorios porque al ser la última ya se ha mencionado, creo que lo más importante y además de manera muy clara. Lo primero que me gustaría recalcar es la importancia de que empecéis pronto a escribir. Han dicho Ada alrededor de unos 3 meses antes, creo que es una buena aproximación. Y si os vale como guía, pues algunos fellows que han presentado antes suelen decir que les puede llevar más o menos un mes a full time escribir la propuesta. Con lo cual, haceros una composición en este periodo de aquí a septiembre de qué dedicación vais a tener y qué ciclos sucesivos de revisión vais a poder tener con vuestro supervisor. También quería añadir algo, comentar algo, lo que ha dicho Iker respecto al peso de las diferentes partes en la propuesta. En función de los criterios de evaluación, Excellence es un 50%, se suele decir que al menos 5 páginas de 10 de la propuesta deberían ir a Excellence, más o menos 5, 5 y media suele ser lo habitual. Respecto al reparto de Impact e Implementation, aunque Impact tiene un peso mayor, Implementation es difícil de describir, por ejemplo, en 2 hojas. Normalmente se suele decir pues, alrededor de 3 hojas o cerca de 3 hojas para Implementation y 2, 2 y media para Impact. Un poco por recalcar ese aspecto. También comentaros la importancia de que contactéis con las oficinas de proyectos o las oficinas de investigación de las host institutions, porque van a tener información que no tiene necesariamente el supervisor, sobre todo respecto a la estructura de la universidad, a datos de proyectos previos para rellenar las tablas de la parte B2. También, aparte de que la persona en concreto os pueda ayudar, como puede ser mi caso, también suelen ofrecer ayudas de consultoría, con lo cual no dudéis en preguntar a vuestro supervisor quién es el contacto en la host institution de la parte administrativa. Y unido a esto, no dejéis muy para el final rellenar la parte A, porque aunque no es difícil, sí que os pueden entrar dudas de qué pongo aquí, qué no pongo aquí, esto se parece a lo anterior, qué relleno, qué no. Quitároslo no lo antes posible, pero al menos con tiempo previo, no al final, que vais a estar nerviosos. Y lo que ha dicho también María, resubmitir no se puede dar a enviar tantas veces como queráis. Solo se guardará lo último que hayáis enviado. Pero para enviar tiene que estar todo completo, la parte A y subidos las dos partes de lo que es la memoria de la propuesta. Y bueno, pues mucha suerte y ánimo. Vale, eskerrik asko, Izaskun. Tenemos unas cuantas preguntas, no demasiado tiempo, pero bueno, vamos a intentar responder alguna. Os voy a pedir, por favor, a todos los panelistas, a todas las panelistas, que encendéis la cámara y os voy a ir lanzando algunas preguntas, ¿de acuerdo? No nos va a dar tiempo, pero bueno. A ver, Arantza nos pregunta que si has hecho una estancia de investigación durante el PhD, durante el doctorado en otro país, ¿ese país valdría como host institution? Sí, no sé si me habéis oído. Sí, yo sí la he escuchado. Tiene que cumplir la regla de movilidad.
Sí que puedes, y de hecho en el webinario nacional del 20 de mayo, que le recomiendo a la que nos ha preguntado que lo visualice, hay un caso exitoso de una investigadora que ha vuelto a pedir una propuesta de este tipo con su supervisor, el supervisor que le supervisó la tesis, que yo entiendo que es lo que quiere preguntar. Sí que puedes pedir una propuesta donde tú hayas hecho la tesis, siempre y cuando esté todo bien justificado, tenga lógica, se vea ese desarrollo en su carrera, que vaya un poco más allá de lo que ha estado haciendo y que haya un cambio en lo que había estado haciendo durante su tesis. Eso, que se vea ese cambio, pero sí que se puede hacer y hay casos exitosos que lo reflejan, pero siempre que y cuando sea elegible también como candidato. Vale. Otra pregunta. Para las non-academic sector, además de empresas o pymes, ¿valdrían federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro? Esta también me la asignó. A ver, lo del sector no académico hay que tener cuidado. Tiene que ser una entidad legal que tenga su número PIC, que eso es importante también que os familiaricéis con el término, es el DNI de la institución, y que sea considerado sector no académico. Si a nivel legal se puede demostrar que es sector privado, sí. Si no, y no podría. Esto hay que mirar caso por caso y sobre todo contactar con la entidad para que os asegure si pertenecen al sector no académico, si han participado en convocatorias europeas dentro del programa Marco, lo que dará lugar a que te dé una pista de que sí pueden serlo. Pero esto hay que tener cuidado, porque es verdad que esto no lo he comentado, pero en la guía del solicitante indican claramente que aquellos placement que no sean considerados como tal porque, por ejemplo, no pertenezcan al sector no académico, el evaluador lo tiene que desechar y no va a leer esa parte. Entonces, por eso también nos decíamos la importancia de no incluir los placement porque sí, sino asegurarnos de que son placement de verdad, que pertenecen esas entidades al sector no académico y que son europeas. Vale. Gracias, María. Otra pregunta que creo que también va a ir para ti o para Iker, no sé. A ver, hola. Pregunta Livia, ¿se puede resubmitir la propuesta con el mismo título y acrónimo de la propuesta enviada el año anterior? Sí, sí se puede resubmitir. Acordaros lo que os hemos contado de la restricción para las convocatorias. Si habéis sacado menos de un 70% no se podría. Y se consideran reenvíos de propuestas las que son con el mismo investigador contratado, la misma entidad de acogida, beneficiaria o associated partner en el caso de las global. Si habéis sacado más de un 70%, sí. El título y el acrónimo, pues como lo veáis, si consideráis que no requiere un cambio, pues no lo tendréis por qué cambiar. De todas maneras, la comisión en los formularios administrativos os van a preguntar si es un resubmission. Vale. Otra pregunta, gracias María también. Otra pregunta, si alguien tiene resultados preliminares sobre un proyecto en particular, ¿sería buena idea mencionarlos con el fin de hacer el proyecto más factible, más viable? ¿Cómo lo veis? Si quieres contesto yo, María, sí, porque justo he visto la pregunta antes y de hecho es un buen punto. La respuesta es contundente que sí. Lo único que hay que tener bastante cuidado, yo creo, porque hay veces que mencionamos resultados que ya tenemos y luego hacer la diferencia respecto a la originalidad de la propuesta con lo que ya se ha publicado, pues hay veces que resulta difícil. Entonces, sí que mostrar resultados preliminares sí que ayuda para hacer el proyecto más viable, pero cuidado porque hay veces que quita un poco de peso a la originalidad de la propuesta. Entonces hay que balancear un poco y no decir que todo lo que, pues hay veces que igual hay que esconder ciertos datos de manera que no se da la impresión que estamos proponiendo pues algo incremental en la propuesta. Vale. Nos pregunta también Eduardo que cómo cuantificar el impacto económico de un proyecto. Casi nada.
Yo ahí sí que me pierdo un poco, pero el impacto en cuanto al impacto se refiere al impacto en general en la sociedad, en el mercado que pueda tener. O claro, es que normalmente este tipo de propuestas al menos no se centran en ese tipo de objetivos. No sé si María igual. Sí, la verdad es que es una novedad esto de impacto a nivel social, a nivel económico y a nivel científico, y estamos viendo un poco también cómo se enfocan estas propuestas. Vamos a tener un webinario sobre estos aspectos y os explicaremos más en detalle lo del impacto, pero a nivel científico digamos que lo tenéis muy claro. A nivel social y económico haría referencia a alguna política europea o a nivel internacional que tenga que ver con vuestro proyecto y que tenga una repercusión a nivel económico. Pero como dice Iker, en el postdoctoral precisamente es muy complicado cuantificar el impacto económico. Se puede hacer algún tipo de referencia, pero no tenemos por qué detenernos en exceso en ello. Yo lo veo así. Pero esto es un poco complicado, también depende de la temática del proyecto, depende de muchas cosas. Sí, pero sí que es verdad que normalmente los evaluadores tampoco le damos mucha importancia a esa parte. Sí, así Pues, que bueno, si se incluye, pues introducir algo real, pero tampoco sin extendernos mucho, sí. está bien saberlo, está bien saberlo. Sí, gracias. Y yo creo que ya una última pregunta, porque siguen entrando preguntas por los dos apartados, pero bueno. A ver, María, te preguntan. El año pasado presenté una propuesta para la beca individual a la Universidad de Oporto y obtuve una puntuación inferior al 70%. ¿Puedo presentar la misma propuesta de acogida en España este año? Ya tengo un supervisor interesado. Pues lo mismo un poco que decía la primera consulta. Si eres elegible, cumples la regla de movilidad en España, sí, porque no es como los proyectos RC que digamos que os prohíben volver a enviar una propuesta. En este caso, como vas a cambiar de entidad de acogida beneficiaria, sí que podrías volverla a enviar, pero siempre y cuando cumplas esa regla de movilidad. Hay unas FAQs en el enlace de la convocatoria del Funding and Tenders Portal que van actualizando la comisión y en las que nos han prometido la comisión que va a incluir preguntas frecuentes sobre esto de los reenvíos, porque hay mucha casuística. Entonces os recomiendo a todos también mirar esas FAQs que irá actualizando la comisión conforme va avanzando la convocatoria, ¿de acuerdo? Sí, hay alguna más sobre este tema, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí porque ya es la hora. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Yo creo que ha sido súper interesante el webinario. Creo que además un buen indicador es que aquí se ha quedado la gente escuchándonos, o sea, que tenían fácil irse pero han decidido quedarse. En consecuencia, pues nada, lo dicho, muchas gracias y desde aquí pues animar a todo el mundo que esté en ello a presentarse, que ya hemos visto que es posible. ¿De acuerdo? Eskerrik asko. Ondo izan. Vale. Gracias. Es que ricasco, Agustín. Bueno. Suerte, adiós. Agur.